Bienvenidos a este espacio dedicado a narrativas reales que tocan la vida. Sigue la historia y si quieres, deja un comentario donde nos estás mirando, sería interesante saber cuántos hay. Era una tarde de otoño con el viento arrastrando las hojas secas por el suelo, cuando Lidija Ivanovna cruzó por última vez las puertas del hospital donde trabajó durante 34 años. Allí comenzó siendo una joven recién graduada de un curso técnico de enfermería, luego como esposa recién casada, luego viuda y ahora como exempleada, cargando una caja de cartón con sus pertenencias. Por la mañana la llamaron a la oficina del director clínico. Mientras caminaba por el pasillo, su mente daba vueltas en posibles motivos, despidos, problemas con la certificación del laboratorio. Pero nada la había preparado para lo que escuchó. El director, sin siquiera levantar la vista de los papeles que estaba ordenando sobre la mesa, anunció con voz impersonal: «Lamento informarle, Lidija Ivanovna, pero nuestro laboratorio clínico estará cerrado». Por un momento pensó que no lo había entendido del todo. ¿Cerrado? Pero el laboratorio tenía una certificación válida por 5 años, equipos nuevos. De orden superior, explicó el director, haciendo un gesto con las manos. Es digitalización, optimización. Todos los diagnósticos estarán centralizados en un único centro regional. Computadoras, telemedicina. Hablaba como si fuera obvio, pero ella no lograba asimilarlo. ¿Cómo sustituir profesionales experimentados por máquinas? ¿Quién realizaría los exámenes urgentes de emergencia? ¿Quién comprobaría resultados dudosos o adaptaría metodologías para casos complejos? ¿Se podría realmente automatizar todo esto? La única respuesta que pudo reunir fue cuando, tímido. Hoy recibe la notificación. Dentro de 2 semanas el laboratorio cerrará. Por supuesto, se pagará toda la compensación. Al salir de la oficina, Lidija se apoyó contra la pared, sintiendo que algo se rompía en su interior, como una fina capa de hielo bajo los primeros pasos de la primavera. 34 años de dedicación borrados de un plumazo burocrático. Y ya solo quedaban 3 hasta la jubilación. Valentina Sergeyevna, la jefa técnica, la abrazó por los hombros. «No llores, Lidochka. Todavía me quedan 5 años». Fue una decepción compartida, todos estaban en la misma situación. En el laboratorio reinaba una extraña agitación. Los empleados estaban perdidos, hablaban más alto que de costumbre, pero sus manos, por costumbre, realizaban con precisión los procedimientos habituales. Incluso en aquellos últimos días nadie se permitió descuidar su trabajo. ¿Y ahora, a dónde? Lidija reorganizó los tubos de ensayo en el soporte, aunque ya los había separado hace algún tiempo. «Solo sé cómo hacer esto», murmuró. «En las clínicas privadas pagan bien», comenta Irotechka, la joven que llegó hace 2 años. «Ya llamé, hay vacantes». Valentina meneó la cabeza, «Allí prefieren gente nueva. Nosotros, con nuestra experiencia, solo seríamos útiles para la recepción». Una semana después, se encontraron por última vez. Limpiaron el laboratorio hasta dejarlo reluciente, aunque sabían que el equipo sería desmantelado. Tomaron té y un pastel que les trajo Irotechka, se tomaron fotografías, intercambiaron números de teléfono y prometieron mantenerse en contacto. Lidija guardaba en la caja algunos recuerdos, una foto enmarcada de su familia en la playa, ella, su marido Anatoly y la pequeña Ksenia, una taza pelada con la inscripción «Mejor técnico de laboratorio», un regalo de sus compañeros por 30 años de servicio y una rosa seca que Anatoly le había regalado un día, sin ningún motivo, simplemente por amor. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Valentina, ayudándola a empacar sus cosas. «No lo sé», admitió Lidija. «Voy a la oficina de empleo. Tal vez me vuelvan a capacitar para otra cosa». La colega refunfuñó: «A nuestra edad». Pero ella intentó animarla: «Encontraremos la manera, Lida. Hemos pasado por cosas peores». En casa, extendiendo los papeles del despido sobre la mesa, intentó calcular cómo sobrevivir. El importe de la indemnización, 47.000 rublos, era considerable, pero no duraría mucho. El seguro de desempleo, que es insignificante, 2.300 mensuales, apenas cubriría los gastos fijos, 8.000 en facturas, 5.000 en medicamentos para el corazón y la presión arterial, sin contar comida, ropa y gastos imprevistos. Sobre la mesa del salón 3 fotografías enmarcadas: Anatoly, ya fallecido, hija Ksenia con yerno Mikhail y nieto Timofey. Miró el retrato de su marido. «¿Qué hacer, Tolia?»,
Preguntó en voz baja. No me imaginaba que a esta edad tendría que empezar de cero. Anatoly sonrió en la foto como siempre lo había hecho en la vida, con un brillo en sus ojos que parecía guardar un secreto. Habían pasado 7 años y esa mirada todavía la conmovía. Necesito aguantar, se dijo a sí misma. Lo lograré. La oficina de empleo estaba repleta. La fila avanzaba lentamente, cada persona necesitaba completar documentos, registrar datos y discutir vacantes. Cuando llegó su turno, la asistente, una chica de mirada cansada, comprobó la información en la pantalla: Beresniova Lidija Ivanovna. Técnico de laboratorio, 34 años de experiencia. Pausa. En tu zona no hay oportunidades. ¿Aceptarías algo relacionado? Lidija asintió esperanzada. La respuesta fue seca: tenemos vacantes para una empleada de limpieza en un policlínico, 18.000, un empleado en una farmacia, 20.000, o una auxiliar de enfermería en un asilo psiquiátrico, 19.000. Lidija guardó silencio, intentando asimilarlo. Había pasado su vida realizando un trabajo detallado, que requería precisión y conocimientos profundos. Ahora bien, ¿eran estas las opciones? Está bien, respondió finalmente. Inscríbeme para entrevistas. La primera, en la farmacia, fue breve y bochornosa. El gerente hojeó su currículum con desdén: capacitación técnica en un laboratorio, MMM. ¿Alguna vez ha operado una caja registradora? ¿Conoce el sistema de control de inventario? ¿Tiene experiencia en ventas? Lidija respondió no a todo. Ya ves, Lidija Ivanovna, la mujer se cruzó de brazos. A tu edad reaprender es complicado. Necesitamos a alguien que ya sepa trabajar. El tiempo es oro, ¿sabes? En el policlínico la conversación fue aún más rápida. ¿Para una señora de la limpieza? ¿Con tu currículum? El anciano empleado la miró con incredulidad. Señora, usted se irá en un mes. No queremos rotación. Por la noche llamó la hija. Lidija forzó un tono emocionado, pero Xenia notó que algo andaba mal. Mamá, ¿qué pasó? Nada grave, hija. Cerraron el laboratorio, eso es todo. Estoy buscando trabajo. Del otro lado, el silencio. Mamá, dijo Xenia en el tono con el que le explicaba cosas obvias a su hijo, tienes 52 años. ¿Qué trabajo? Vender el departamento y venir a vivir con nosotros. Tú puedes cuidar de Timofey. Necesitamos una niñera, y así alguien cuidará de ti. Vender, Lidija estaba desconcertada. Es la casa que construimos tu padre y yo. Mamá, no empieces con eso de nuevo, enfureció Xenia. Los tiempos han cambiado. No se puede vivir en el pasado. Piénselo con cuidado. Después de la llamada, Lidija permaneció junto a la ventana durante mucho tiempo, mirando los arces amarillentos del patio, los mismos árboles que ella y Anatoly habían plantado 30 años antes, cuando se mudaron a ese complejo de viviendas. Allí vivieron toda su vida. Allí criaron a Xenia. Allí se despidió de su marido por última vez. ¿Cómo podría vender todo esto? Fue de casualidad que vio el anuncio: auxiliar de cocina en cafetería de estación de autobuses. No se requiere experiencia. Pago a tiempo. El teléfono era la edición gratuita que había recogido en la oficina de empleo. Decidió ir al lugar al mismo tiempo. La cantina de Raíssa era pequeña, pero limpia, con un aire retro de la era soviética. Las paredes. Los azulejos blancos y azules de las paredes, las sillas metálicas de patas finas y las encimeras de plástico amarillentas por el tiempo completaban la atmósfera del comedor. El olor del borscht, sopa de remolacha, mezclado con el aroma del kotleti, albóndigas fritas, provocó una oleada de nostalgia en Lidia. Así olía exactamente la cafetería de la escuela donde había estudiado cuando era niña. Se acercó al mostrador, donde una joven cajera con el pelo rubio recogido en un moño estaba ajustando billetes en la caja registradora. ¿Puedo hablar con Raíssa Stepanovna? Preguntó Lidia, tratando de ocultar la tensión en su voz. ¿Y cuál sería el tema? La niña miró hacia arriba con curiosidad, sin dejar de tocar las monedas. Sobre una vacante. Lidia vaciló, buscando la palabra adecuada. Se trata del trabajo. El cajero la miró de arriba a abajo con una mirada rápida, casi clínica,
como si evaluara si merecía el tiempo de su jefe. Luego, asintiendo, señaló la despensa en el otro extremo. Ella está allí. Llamando al centro de suministros. Lidia estaba sentada en el borde de una silla cerca de la puerta de la despensa, esperando. La hora del almuerzo ya había pasado y quedaban pocos clientes en la cantina. En la mesa más cercana, un hombre con chaqueta de trabajo devoraba chebureki, pasteles fritos rellenos de carne, acompañado de un vaso de compot, bebida de fruta servida. Había algo familiar en esa figura, hombros anchos, manos grandes y gruesas, cabello espeso intercalado con mechones blancos. Cuando giró la cara para coger una servilleta, sus miradas se encontraron. Por un momento quedaron paralizados, como si el tiempo hubiera retrocedido 3 décadas. Lidia sintió que el calor subía a sus mejillas. Esos iris marrones, salpicados de puntos dorados, siempre sonrientes, los reconocería entre miles. Lida. El hombre se puso de pie de un salto, dejando caer el tenedor. Lida Korsunova. No puede ser, se corrigió automáticamente, quieres decir, Beresniova, ¿verdad? Es Beresniova desde hace 30 años. 30 años, afirmó sin saber si reír o llorar. ¿Qué diferencia hacía ahora el apellido? Se acercó con una amplia sonrisa y los ojos brillantes. ¿Me reconociste siquiera? ¿Cómo no reconocerlo? Romano Tumanov. El terror del colegio, el primer amor de la mitad de las chicas de su clase. Se formaron en 1990 y desde entonces solo se vieron brevemente en raras reuniones con antiguos colegas, a las que Lidia casi nunca apareció. Apenas has cambiado, dijo acomodándose el cabello con un gesto nervioso. Y te ves aún más hermosa, respondió Roman sin ceremonias, examinándola con una mirada que la hizo sonrojar aún más. ¿Qué cita, eh? ¿Qué estás haciendo aquí? Lidia vaciló. Confesar que había venido a postularse para un trabajo como ayudante de cocina, lavando platos, pelando patatas, fue vergonzoso. Pero mentir nunca había sido su fuerte. Vi el anuncio. Estoy buscando un trabajo temporal en la cantina. Roman frunció el ceño sorprendido. ¿Pero no trabajaste en ese laboratorio? ¿O estoy confundiendo? El laboratorio ha cerrado, intentó mantener la voz firme. Necesito algo nuevo. Hizo una mueca de disgusto, pero la sonrisa volvió rápidamente. Ah, Litka, el trabajo no es un lobo, no huye al bosque. Con tus manos de oro puedes encontrar algo mejor que la cantina de una estación de autobuses en 2 días. En ese momento una mujer de mediana edad, con el cabello teñido de rojo y una mirada penetrante, surgió de la despensa. Llevaba un delantal manchado de grasa y llevaba una carpeta con sujetapapeles. ¿Eres tú quien quería hablar conmigo? Preguntó examinando a Lidia de pies a cabeza con el aire de quien ya había juzgado a la mitad de las personas solo por su apariencia. Sí. Sobre el puesto de ayudante de cocina. Raísa Stepanovna, se presentó la mujer tendiéndole la mano firme. Soy el gerente. Hablemos en la despensa. Cuando Lidia pasó junto a Román, este le guiñó un ojo discretamente. Nos vemos por aquí, Lida. Soy cliente frecuente. Y en esa simple frase, por alguna razón, sintió una promesa, que todo saldría bien. Era extraño, pero por primera vez en semanas, Lidia se permitió creerlo. No era nada extraordinario, por supuesto, no era un oligarca, pero era suficiente para ganarse el pan y la mantequilla. Y eso ya estaba bien, pensó Lidia, pasando el paño por el mostrador con un movimiento mecánico. Y mírate, siempre has sido inteligente, continuó Roman, mirándola con una admiración sincera que hizo que sus ojos brillaran. ¿Recuerdas cuando fuimos a acampar en 9º grado? Todavía mostraste las estrellas a todos, gritaste los nombres de las constelaciones. ¿De dónde supiste todo eso? Lidia sonrió. Recordó aquel campamento, la noche alrededor de la fogata, las patatas asándose sobre las brasas, el cielo estrellado sobre sus cabezas. Y Roman sentado a su lado, alimentando el fuego con palos secos. Fue hace mucho tiempo, suspiró. Otra vida, completamente. ¿Y recuerdas las notas que te daba durante las clases? Entrecerró los ojos con malicia. Lo tiraste a la basura sin siquiera leerlo. Nada de eso. Protestó Lidia fingiendo indignación. Lo leí, sí. Él simplemente no respondió.
Porque ella era una alumna ejemplar, bueno. Roman se rió, pero algo como una sombra pasó rápidamente por su mirada. ¿Y yo? No era más que un matón callejero. ¿Cuál era el punto de insistir? Tonterías de tu parte, dijo sonrojándose. Se apresuró a fregar la encimera con más fuerza, como si eso pudiera borrar la vergüenza. Entonces Raísa Stepanovna salió de la cocina. Beresniova, llegaron unos sacos de grano. Tienes que llevarlo al almacén. Lidia asintió y se dirigió hacia el almacén. Romano lo siguió. Déjame ayudarte. Son pesados, no tengas miedo. Juntos llevaban los sacos de arroz y trigo. El trabajo transcurrió con ligereza, Roman recogió los pesados, contó chistes, compartió historias divertidas sobre clientes. Cuando terminaron, se secó la frente con el antebrazo y de repente se puso serio. ¿Cómo nos hicimos adultos, Lida? ¿Quién lo diría en aquel entonces en la escuela? Ella bajó los ojos. Sí. El tiempo nos ha cambiado. Arrugas alrededor de los ojos, mechones grises en el cabello, un cansancio que solo la vida te enseña a llevar. Bueno, terminemos ese café antes de que se enfríe, dijo tocando ligeramente su codo. Sentados a la mesa, la conversación tomó un giro inesperado. Lidia no supo explicar cómo, pero terminó hablando de su vida, los años en el laboratorio, su marido que sufrió un derrame cerebral hace 7 años, su hija Xenia, que se había mudado a la capital de la región. Roman sacudió la cabeza conmovido. Debe haber sido duro, Lida. Pasando por todo esto solo. ¿Y tú? Preguntó ella. ¿Tienes familia? Él sonrió amargamente. Tuve. Han pasado 4 años desde que me separé. Galina se fue con un hombre de negocios más exitoso, dijo. Que no había funcionado. Intentó decirlo en broma, pero se notó la amargura. Quizás tenga razón. ¿Quién sabe? No es cierto, dijo Lidia con firmeza. Siempre has sido una buena persona, Roma. Siempre. Él la miró con gratitud y entre ellos pareció tenderse un hilo invisible, el de la comprensión, el de la complicidad. A finales de mes, Lidia ya se sentía cómoda en la cocina. Nina Georgievna le enseñó a preparar platos sencillos, borgt, albóndigas, plov. Aunque nunca había cocinado a tan gran escala, aprendía rápido. Tienes las manos ligeras, un don, elogió Nina. Y el ojo clínico lo percibe todo. Una mañana, rebuscando en el armario en busca de un abrigo de abrigo, Lidia encontró una libreta gastada con la tapa de plástico gastada. El cuaderno de recetas de tu madre. Ni siquiera recordaba haberlo guardado durante tanto tiempo. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, una nota llamó su atención, la receta del oladi de su abuela, famoso en la familia. Harina de trigo, 2 vasos kéfir, 1 vaso huevos, 2 azúcar, 2 cucharadas, una pizca de bicarbonato de sodio. Sencillo, pero había un secreto, la forma de amasar la masa y una gotita de miel de flores silvestres. Al día siguiente Lidia se emocionó al proponer algo nuevo. Raísa Stepanovna, ¿puedo intentar hacer oladi con la receta de mi familia? Son especiales, de mi abuela. La gerente frunció los labios, pero se sorprendió al asentir. Intentar. Pero no lo olvides, si no venden, la pérdida se cubrirá con tu salario. Lidia preparó la pasta con un cuidado casi ceremonial, transfiriendo delicadamente el oladi dorado al plato. Nina Georgievna observaba intrigada. Parece que estás haciendo magia con ellos, comentó, oliendo el aroma. ¿Y qué olor? La primera ola desapareció en cuestión de minutos. Petrovich, un camionero, mordió a uno y cerró los ojos, extasiado. Madre celestial, hacía tiempo que no tenía uno así. Como el de mi abuela en la granja. Y enseguida pidió una ración doble. Al mediodía se había difundido la noticia del extraordinario oladi y la cantina se llenó de gente solo para probarlos. Raísa Stepanovna, mirando la caja registradora, se mostró satisfecha, pero cuando los clientes empezaron a preguntar quién era el cocinero del manjar, su rostro se ensombreció. Son oladi normales, no veo por qué tanto alboroto, refunfuñó, cuando Lidia le preguntó si podía volver a prepararlos al día siguiente. Hazlo si a la gente le gusta. En los ojos del gerente, sin embargo, Lidia leyó desconfianza. Demasiada atención para la chica nueva.
No era el momento, no era el lugar. Apenas tuvo tiempo de ordenar la casa cuando sonó el teléfono. Era Ksenia. Mamá, llegaremos en una hora con Mikhail y Timofey. Espero que todo esté en orden. Lidia corría por la casa, extendía el mantel festivo, sacaba del armario la mejor vajilla, preparaba un almuerzo apresurado, lavaba el suelo. Cuando sonó el timbre, ya se había cambiado de ropa, un vestido de fiesta sencillo pero elegante. Abuelo. Timofey, de 4 años, se arrojó contra sus piernas. Mira, yo ya sé atarme los cordones yo mismo. Mamá, has perdido peso, observó Ksenia, besándola en la mejilla. ¿O soy solo yo? Liudia Ivanovna, buenos días, saludó Mikhail, su yerno, alto y con una barba bien cuidada. Durante el almuerzo, Lidia hizo un esfuerzo por mantener la conversación, preguntó por el trabajo de su hija, los proyectos de su yerno, las novedades de su nieto en la guardería. Todo iba bien hasta que Ksenia dijo: ¿Qué pasa, mamá? ¿Cómo son las cosas? ¿Conseguiste algún trabajo? Lidia vaciló. No quería hablar de la cantina, pero tampoco sabía mentir. Sí, conseguí un trabajo. En el comedor de la terminal de autobuses. ¿En la cantina? Ksenia arqueó las cejas con incredulidad. ¿Quieres decir como cocinera? Por ahora asistente, respondió Lidia, sirviendo el té con cuidado. Pero ya estoy preparando algunos platos. Ayer hice uno soladi con la receta de la abuela y todos los elogiaron. Silencio incómodo. Mikhail miró su teléfono celular, fingiendo no oír. Madre, Ksenia habló como si le explicara algo obvio a un niño. Tienes estudios superiores, experiencia y trabajaste como limpiadora. Tengo educación secundaria técnica, corrigió Lidia, tranquilamente. ¿Y qué más da? Es un trabajo honesto. ¿Qué diferencia hay? La voz de Ksenia se elevó. ¿Te has vuelto loco? La gente se ríe. A Mikhail le da vergüenza decir lo que hace su suegra. Me preguntaron en el banco si es cierto que mi madre lava platos en una estación de autobuses. Ksiucha, no exageres, Mikhail intentó interferir, pero ya era demasiado tarde. No exagero, es la pura verdad. Tú mismo dijiste que era vergonzoso. Y yo, por cierto, tengo una carrera. ¿Crees que es agradable escuchar susurros a tus espaldas? Timofey, asustado por el tono de su madre, se apretó contra su abuela. Abuela, ¿por qué grita mami? Susurró. Lidia abrazó a su nieto y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. 34 años dedicados al laboratorio. Una persona respetada. Y ahora descubrió que su trabajo honesto era motivo de vergüenza. Elige, madre. Ksenia se cruzó de brazos. O dimitir y venir a vivir con nosotros como la gente normal. ¿O si no? Preguntó Lidia en voz baja. O simplemente no entiendo cómo puedes faltarte el respeto a ti mismo de esa manera. Me respeto, Ksiucha, dijo Lidia con firmeza. Respeto mi trabajo y a las personas que acuden a nosotros. Ksenia ni siquiera escuchó la respuesta. Ella ya estaba recogiendo cosas con gestos demostrativos, mientras llamaba a su marido. Misa, enciende el auto. Nos vamos. La puerta se cerró de golpe con un clic seco. Lidia permaneció inmóvil, con los dedos todavía agarrados al trapo húmedo. La cocina, antes llena de voces y olor a almuerzo, de repente parecía más grande, más vacía. Se sentó a la mesa y sacó la caja de fotografías que había guardado en el armario desde que se mudó. Hojas amarillentas se deslizaron entre sus dedos. Ella era joven, con bata blanca, sonriendo junto al primer equipo del laboratorio, la pequeña Ksenia, con trenzas, abrazada a un osito de peluche, Anatoly, su marido, cortando la tarta del 50 cumpleaños con una sonrisa que ya presagiaba la enfermedad. ¿En qué me equivoqué?, pensó, pasando el pulgar por el borde de la foto donde su hija, de 12 años, sostenía su premio de la Olimpiada de Matemáticas. Quizás Ksenia tuviera razón. Tal vez había llegado el momento de vender el apartamento, mudarse más cerca de ellos y ayudar con el nieto. Después de todo, ¿qué sentido tenía insistir en estar solo? ¿Valió la independencia el precio de la soledad? Un sonido en el timbre la sacó de su ensoñación. En la puerta, con su abrigo de lana gris abotonado hasta el cuello, estaba Poliña Andreyevna, la vecina del 5.º piso.
Delgada, recta como un pino siberiano, con el pelo blanco recogido en un moño impecable y unos ojos que brillaban con vitalidad juvenil. Lidochka, querida, ¿no quieres un poco de sal? Preguntó mostrando una sonrisa que hizo que sus arrugas se profundizaran de manera acogedora. Estoy preparando piraguas y la mía ya está terminada. Por supuesto, Poliña Andreyevna, pasa, respondió Lidia, haciéndose a un lado para ceder el paso. Siéntate, lo conseguiré enseguida. Pero el vecino no se sentó inmediatamente. Mientras Lidia buscaba el salero, Poliña observaba las fotografías esparcidas sobre la mesa, los platos aún sucios de la visita de su hija, la taza de té medio vacía. ¿Pasó algo? Preguntó directo como siempre. Y entonces, sin saber cómo, Lidia se encontró contándolo todo. Las palabras surgieron en cascada, la amenaza de despido en la cantina, la pelea con Xenia, la sensación de que a sus 58 años se había convertido en una molestia, para su hija, para su jefe, incluso para ella misma. Quizás me equivoque al insistir tanto, confesó, secándose los ojos con el dorso de la mano. Quizás a mi edad debería aceptar la ayuda de los demás, dejar de luchar contra la corriente. Poliña Andreyevna meneó la cabeza y apretó los labios formando una línea firme. ¿Recuerdas, Lidochka, cuando yo dirigía el jardín de infancia? Preguntó tomando una taza de té que Lidia le había servido sin darse cuenta. 30 años dedicados a esos niños. Cuando me jubilé pensé, se acabó. ¿Quién me necesitará ahora? Hizo una pausa con los ojos perdidos en la infusión de manzanilla. Pero la vida no se detiene a los 60 o 70 años. Nosotros decidimos cuándo termina. Se levantó de repente con una energía que contradecía sus 78 años, y se dirigió a la puerta. Espera aquí. Tengo algo para ti. Regresó unos minutos más tarde con un cuaderno con la tapa descolorida, las páginas amarillentas por el tiempo, unidas por una banda elástica gastada. Cuando lo abrió, Lidia olió a papel viejo y algo más, un aroma dulce y terroso, como el de especias que habían estado almacenadas durante décadas. Era de mi abuela, explicó Poliña, pasando los dedos por las letras cuidadosamente dibujadas con tinta. Recetas de los años 50. Shi de colagria, pirojki de hígado, lapsa casera. Ninguno de esos platos modernos llenos de químicos y condimentos extranjeros. Cocina de verdad. Lidia hojeó las páginas con reverencia. Cada receta era una obra de arte, la letra impecable, notas en los márgenes, cuidado con quemar la cebolla, manchas de grasa que contaban historias de décadas de uso. Poliña Andreyevna, esto es un tesoro, susurró conmovida. Y ahora es tuyo, respondió la vecina, dándole palmaditas en la mano. Porque veo que a ti, como a mí, te encanta cocinar. Y siempre encontramos la manera, Lidotechka. Siempre. Esa noche Lidia durmió con el cuaderno debajo de la almohada. Y a la mañana siguiente, mientras el sol de noviembre entraba débilmente por la ventana de la cocina, tomó una decisión. En silencio, Lidia sintió que una calidez largamente olvidada se extendía dentro de ella, la tímida y cautelosa calidez de la esperanza. La noche siguiente, cuando se quedó hasta tarde preparando una nueva tanda de pasteles para el día siguiente, Roman fue al comedor a buscarla. Los últimos clientes ya se habían marchado, Nina Georgievna y Tamara habían regresado a casa y Raisa Stepanovna había ido a la ciudad a resolver el asunto. ¿Necesitas ayuda?, preguntó observando mientras ella sacaba la última bandeja del horno. Ya terminé, sonrió Lidia quitándose el delantal. Ahora cámbiate y vámonos. Salió del sótano vestida con su ropa habitual, un vestido sencillo, una chaqueta de punto y zapatos de tacón bajo. Roman estaba junto a la ventana, mirando pensativamente la terminal de autobuses iluminada por la noche. Te ves hermosa, dijo, dándose la vuelta. Siempre lo ha sido, Lid. Ella se sonrojó y bajó los ojos. Ah, ya basta, Roma. ¿Quién piensa en eso a mi edad? Pero una voz interior respondió, ¿y a qué edad una mujer deja de serlo? Se acercó. Eres hermosa. Siempre lo has sido. Sus ojos brillaban con la misma admiración de antes, esa mezcla de fascinación y ternura que conocía desde su juventud. Con cuidado, como pidiendo permiso, le tocó la mano. Y Lidia no se alejó. Su corazón latía salvajemente como el de un adolescente. ¿Puedo?, preguntó suavemente inclinándose. En lugar de responder, fue ella quien se acercó.
El beso fue suave, trémulo como el primer beso de juventud, pero también sabio, consciente, cargado de la comprensión del valor de aquel momento. El tiempo pareció detenerse, brindándoles la oportunidad de experimentar lo que se había perdido hacía décadas. A principios de diciembre algo extraño empezó a pasar en el comedor. Raísa Stepanovna, que antes estaba satisfecha con el aumento de beneficios, de repente se volvió exigente y desconfiada. Comenzó a pesar las porciones que servía Lidia, a contar las especias, a cronometrar el tiempo de preparación de los platos. Raísa Stepanovna, ¿pasa algo?, preguntó cautelosa Lidia, cuando el director criticó por tercera vez el corte de verduras de ese día. Está bien, dijo el otro. Es solo una cuestión de orden. No voy a dejar que se relajen con toda esta fama. La última frase sonó como una gélida advertencia. El colofón llegó con una inspección sorpresa por parte de Rospotrebnadzor. El inspector apareció en medio del almuerzo exigiendo documentos, rebuscando en los frigoríficos, examinando la cocina con ojos sospechosos. Recibimos una denuncia anónima, explicó. Sobre la calidad de los productos. Nina Georgievna se tapó la boca con las manos. ¿Qué queja? Aquí todo es fresco. Ni siquiera usamos las sobras del día anterior. El inspector revisó minuciosamente las fechas de caducidad, las temperaturas, el equipamiento y los certificados médicos de los equipos. No encontró ninguna irregularidad, pero el ambiente en la cantina se estropeó irreparablemente. Alguien hizo esto a propósito, murmuró Tamara mientras lavaba los platos. Están celosos de nuestro movimiento. Lidia permaneció en silencio, pero una sospecha incómoda anidaba en su interior. Sospechaba de quién podría haber escrito la denuncia, pero se negaba a creer semejante mezquindad. Cuando el inspector se fue, Raísa Stepanovna llamó a Lidia a la clandestinidad. Escucha bien, Beresniova, empezó sin rodeos. No te encuentres aquí. Nina Georgievna está a cargo de la cocina. Eres solo una ayuda. No creas que eres insustituible. No pienso nada de eso, Raísa Stepanovna, respondió Lidia serenamente. Solo estoy trabajando. Entonces trabajen en silencio, interrumpió el director. Nada de iniciativas, ¿entendido? Lidia entendió. Comprendió que su éxito era una espina en la garganta de Raísa. Pero la retirada no estaba en sus planes. Había invertido demasiado, había redescubierto una confianza a la que no renunciaría. El sábado, cuando llegó a casa después de su turno, encontró un auto familiar estacionado frente al edificio. Ksenia y Mijail la esperaban en el apartamento, la vecina le había prestado la llave de repuesto. ¿Cuánto tiempo durará esto?, fue el saludo de la hija, caminando nerviosamente por la habitación. ¿Viste lo que escribieron en el periódico? Un ex trabajador de laboratorio hace carrera como lavaplatos. La gente se ríe de ti. No es cierto, Ksiucha, respondió Lidia, cansada. Cocino y me gusta lo que hago. Mami, ya lo he decidido, dijo la hija, con un tono de acero en su voz. Misa y yo te vamos a llevar. Ya separé los documentos para tu departamento. Me registré para la venta. Empaca tus cosas en una maleta, buscaremos el resto más tarde. Lidia miró asombrada a su hija. Cuando esa niña, su sangre, se había convertido en esa mujer fría y calculadora. Ksenia, espera, intervino Mikhail. Hablemos con calma. No hay nada de qué hablar, respondió la hija. No voy a permitir que mi madre se suicide trabajando en una estación de autobuses como cualquier otra persona. Se quedó en silencio cuando vio a Timofey, somnoliento, salir de la habitación. Abuela, esperé y dormí, dijo el niño corriendo a los brazos de Lidia. Y traje mis pirojoks. Lo traje, mi sol, respondió ella, sacando un paquete de su bolso. Tus favoritos, repollo y huevo. El nieto abrazó el pirojok con entusiasmo. Ksiucha, están riquísimos. ¿Por qué no lo haces así? Timofey, déjalo ahora. Ordenó Ksenia, irritada. No comamos esa comida barata de restaurante. El niño se encogió asustado contra su abuela. Abuela, ¿por qué grita mamá? Me gustan tus pirojoks. Lidia acarició la cabeza de su nieto, mientras una oleada de furia, no violenta, pero sí firme y resuelta, crecía en su interior. ¿Cómo se atreve la hija a decidir por su vida?
¿Cómo te atreves a rechazar lo que era precioso para ti? Xenia la llamó por su nombre completo por primera vez. No voy a ir a ninguna parte. Esta es mi casa, mi vida, mi trabajo. No me avergüenzo de ello. ¿Qué? La hija palideció. Eres tú quien no entiende, dijo Lidia con firmeza. Encontré mi lugar. Por primera vez en años me siento útil. Hago lo que sé hacer y a la gente le gusta. Mami, solo queremos cuidarte, suplicó Xenia, en un tono casi suplicante. Tu reputación. Mi reputación es mi problema, interrumpió Lidia. Y si solo te importan las apariencias, lo siento. El rostro de Xenia se endureció. Bueno, dijo después de una pausa. Entonces elige. O nosotros, tu familia, tu nieto, una vida digna, o este lugar de basura del que no saldrás. Ya elegí, Xiucha, respondió Lidia en voz baja. Me quedaré aquí. Pero las puertas siempre estarán abiertas para ti. Vamos, Misa, la hija se volvió bruscamente. No tenemos nada más que hacer aquí. Xenia, gritó Lidia cuando su hija ya estaba en la puerta. Te amo pase lo que pase. Pero la hija no se dio vuelta. Solo el sonido de la puerta cerrándose resonó como un abismo abriéndose entre ellos, una fractura que no sería fácil de sanar. La mañana de enero estaba helada. Lidia caminó hacia el trabajo envuelta en su viejo abrigo, mientras revivía en su mente la conversación de la noche anterior con Román. Encendido, sal de esta cafetería, había dicho, removiendo el café en la pequeña panadería donde se reunían después de su turno. ¿Hasta cuándo vas a soportar la humillación de Raíssa? Ven a trabajar conmigo. Yo arreglaré los papeles y te pagaré un salario digno. ¿Qué clase de vendedora de materiales de construcción sería yo? Roma se ríe. No sé nada sobre clavos y tornillos. Aprende, cubrió tu mano con la suya. Lo importante es que seas honesto y trabajador. Eso se aplica en cualquier lugar. Lidia no respondió. Sabía que tenía razón. El ambiente en el comedor empeoraba cada día. Después del artículo del periódico y de la visita de los inspectores, Raíssa Stepanovna parecía decidida a expulsarla. Pero había algo extraño, cuanto más hostil se volvía el ambiente, más apegada se volvía Lidia a ese lugar. Como si la cantina se hubiera convertido en un campo de batalla que él no podía, no quería. Al salir de la estación de autobuses, una voz familiar la llamó. Era Petrovich, el camionero de pelo gris que durante esos meses se había convertido casi en un amigo. Lidia Ivanovna. Soltó bocanadas de humo al aire helado, que se convirtió en nubes blancas. ¿Qué pasa con el borz de hoy? Ayer no hubo tiempo para probarlo. Así será, Petrovich, respondió ella con una sonrisa cansada. Ven alrededor de las 3, estará listo. La cocina estaba inquietantemente silenciosa. Nina Georgievna cortó repollo sin decir palabra, y Tamara, que normalmente no desaprovechaba la oportunidad de hacer bromas, se frotó las gafas con aire sombrío. ¿Qué está sucediendo? Preguntó Lidia, anudándose el delantal. Raíssa no está de buen humor, murmuró Nina bajando aún más la voz. Ha estado entusiasmado desde el principio. Dijo que revisará los productos. Como confirmando sus palabras, la puerta se abrió violentamente y el director entró como un huracán. Todos aquí. Reunión general, ordenó. Lidia y los demás empleados se agolparon alrededor de la mesa. Raíssa Stepanovna, con el rostro enrojecido de ira, arrojó el libro de contabilidad a la superficie. Ayer recibimos 10 kilos de carne vacuna. Hoy solo tenemos 8 kilos y 200 gramos. ¿Dónde están los casi 2 kilos que faltan? Un pesado silencio flotaba en el aire. Raíssa Stepanovna. Nina Georgievna intentó intervenir, vacilante. Se utilizó ayer en el Stroganov de ternera. Todo se midió según el estándar. No fue según la norma, dijo el director. Según la ficha técnica, la cantidad máxima para el turno de noche era de 1 kilo. ¿Dónde está el resto? Su mirada los recorrió a todos, pero se detuvo en Lidia. ¿Quién tomó el último turno ayer? Yo, respondió Lidia, sin cambiar de voz. Yo fui quien cerró la cocina. Raíssa Stepanovna se cruzó de brazos. A partir de hoy, antes de salir, todos me entregarán las llaves personalmente.
Y las bolsas serán registradas a la salida. Esto no es una cafetería benéfica para que los productos desaparezcan en las esquinas. ¿Nos estás acusando de robo? Tamara levantó las manos, indignada. No estoy acusando a nadie específicamente, respondió secamente el director. Pero la orden se cumplirá. Al mediodía, la cantina estaba más ocupada que de costumbre. Parecía que los rumores sobre el sabroso borsch se habían extendido por toda la región. Lidia se esforzaba por trabajar como siempre, sonreía a los clientes, servía las porciones con cuidado, comprobaba la calidad de los platos. Pero dentro todo estaba a tope. La injusta acusación la carcomía. Sabía que no había tomado ni un gramo, al contrario, a menudo traía especias de casa para mejorar el sabor de sus comidas. Y ahora Raisa Stepanovna la observaba todo el día, como un halcón acechando a su presa. Cuando el movimiento disminuyó, hacia el final de la tarde, el director volvió a reunir al equipo. Hoy nuevamente hay escasez. Carne de cerdo, menos de 1 kilogramo y 600 gramos. Queso, 400 gramos menos. ¿Qué hay de malo en esto, Raisa Stepanovna? Protestó Nina Georgievna. Comprobamos todo en la báscula. Así fue después de la conferencia, respondió el director. Y volviéndose hacia Lidia, añadió, Beresniova, enséñame tu bolso. Lidia no podía creer lo que escuchó. ¿Cómo? Tu bolso. Enséñalo, repitió Raisa Stepanovna, en un tono que no admitió respuesta. Si no tienes nada que ocultar, no hay problema. Instintivamente Lidia se apretó contra el cuerpo su maltrecho bolso, donde solo guardaba la cartera, las llaves, un pañuelo y el lápiz labial. No tienes ese derecho, dijo en voz baja pero firme. Existen organismos competentes para este tipo de revistas. Sí, gritó el director. Yo soy el que está a cargo aquí y soy el que establece las reglas. En ese momento, la puerta del comedor se abrió con fuerza y entraron algunos clientes retrasados, Petrovich y otros 2 camioneros. Cuando vieron la escena, se detuvieron en la puerta. ¿Qué es ese ruido? Preguntó Petrovich. Venid y ayudad a hacer justicia, les dijo Raisa Stepanovna. Tenemos productos que están desapareciendo. Y señaló a Lidia, se niega a mostrar la bolsa. ¿Qué? Petrovich incluso dio un paso atrás. Lidia Ivanovna. Imposible. Es la persona más honesta que conozco. Pero el director ya no escuchó. Avanzó hacia Lidia y le arrebató el bolso de las manos. Veamos qué tenemos aquí. Fue humillante. Ante los clientes y compañeros, Raisa Stepanovna vació el contenido de su bolso sobre la mesa, la cartera, las llaves, el lápiz labial, un paquete de pañuelos y un peine. ¿Y en los bolsillos? ¿Qué hay en los bolsillos?, insistió, incluso sin encontrar nada sospechoso. Raisa Stepanovna, ¿qué estás haciendo? Protestó Petrovich. Lidia Ivanovna es una joya. Todos vinimos aquí gracias a ella. Su borsch se siente a 100 kilómetros de distancia. No es asunto tuyo. Gruñó el director. Tengo un problema que resolver. Necesito encontrar al culpable. Fue entonces cuando la puerta se abrió de nuevo. En la entrada, Roman evaluó la escena con una sola mirada y entendió todo al instante. ¿Qué está pasando aquí? Ahora también ha llegado el novio, bromea Raisa Stepanovna. Tal vez puedas explicar dónde se pierden los productos. Tal vez pueda explicarte cómo responder por calumnias, respondió Román, tranquilo pero firme, acercándose. Por lo que tengo entendido, para acusar a alguien de robo se necesitan pruebas. ¿Las tienes? El director vaciló. Tengo un defecto. Las faltas pueden tener muchas causas, dijo Román. Errores de control, desvíos por parte de la dirección. Se volvió hacia Lidia. Empaca tus cosas, Lida. Nos vamos. ¿Qué quieres decir con que te vas? Raisa Stepanovna intentó mantener un tono autoritario. Su turno dura hasta las 8. Supongamos que ha dimitido. Le enviaremos el aviso por correo. Román ayudó a Lidia a recoger sus cosas. Se movía como en un mal sueño. Todo ello, la acusación pública, la humillación infundada, la crueldad, parecía irreal. Vamos, Lida, dijo sosteniéndola suavemente por el brazo.
No llores. Resolvamos esto. Petrovich, que había observado todo en silencio, rompió de pronto su silencio. Raisa Stepanovna, ¿en qué mundo vives? Expulsar a un empleado así. Pronto no quedará ni un solo cliente. Llame a seguridad, entonces, escupió el director. Llámame, asintió el camionero con una sonrisa amarga. No olviden que dentro de una hora, toda la estación de autobuses sabrá lo que pasó aquí. Y nadie querrá volver a poner un pie en este lugar. Lidia volvió a casa vacía. Puso a hervir por costumbre, cogió una taza del armario, pero se olvidó de añadir el té. Se sentó mirando al vacío mientras el agua se enfriaba. Ksenia tiene razón, murmuró al espacio. Es hora de parar. Vender el departamento, acercarnos a ella, cuidar a Timocha. Sus ojos se posaron en la foto de su marido. Anatoly la miró con su habitual sonrisa, como si conociera algún secreto. Tolik, ¿qué dirías? Preguntó a la imagen. ¿Me apoyarías o dirías que esto es una tontería? Habían vivido juntos 30 años. Una familia corriente, trabajo, hogar, hijo. Pequeñas alegrías, preocupaciones cotidianas. Soñaban con jubilarse, comprarse una casita en el campo. Anatoly quería criar abejas, ella, plantar flores y hacer mermelada para sus nietos. No tuvieron tiempo. Un derrame cerebral lo llevó a los 59, dejándola sola con planes inacabados, sueños incumplidos. ¿Sabes, Tolik? Le habló a la foto como si estuviera allí, pensé que mi vida había terminado. Pero parece que está empezando ahora. El timbre del teléfono la sacó de sus pensamientos. Era Romano. Lida, ¿cómo estás? Su voz sonaba angustiada. No puedo quedarme quieto. ¿Puedo ir allí? No, Roma. Ahora no. De repente se sintió mortalmente cansado. Estoy bien. Solo necesito estar solo. Entiendo. Hizo una pausa. ¿Pero sabes qué, Lida? Estaba pensando. ¿Qué tal si nos casamos? Abrimos un café juntos. Con tus recetas y mis contactos sería un éxito. Ella no respondió. La inesperada propuesta la dejó atónita. Lida, ¿puedes oírme? La voz de Roman sonaba preocupada. Lo soy, respondió ella, en voz baja. Pero, Roma, este es un paso serio. Apenas nos conocemos. ¿Qué quieres decir con que apenas se conocen? Protestó. Hemos estado estudiando juntos desde primer grado. Sé todo sobre ti. Eso fue hace 35 años, recuerda. Ambos hemos cambiado. Roman se puso serio. Te amo, Lida. Siempre lo he hecho. Y quiero estar contigo. ¿Qué más necesitas saber? Ella cerró los ojos. Palabras que toda mujer espera escuchar. Pero en lugar de alegría, sintió un nudo en el pecho. ¿Y si te canso? Susurró. ¿Qué pasa si estás decepcionado? ¿Qué pasa si termino solo otra vez? ¿Qué tontería es esta? Su voz sonó dolida. ¿No confías en mí? Confío, suspiró. Pero tengo miedo. Dame tiempo, Roma. Necesito pensar. La noche de insomnio se prolongó hasta una mañana gris. Lidia estaba en la cocina cuando sonó el timbre. En la puerta Poliña Andreevna, con un paquete de panecillos recién hechos. Vine a tomar un té, dijo simplemente. Y sé cómo eres. Entre un sorbo y otro, Lidia se desahogó, el conflicto con Raisa, la propuesta de Roman, sus miedos. No te rindas, hija, dijo con firmeza la anciana, cuando terminó. Me casé de nuevo a los 55 años y nunca me he arrepentido. Tengo miedo, confesó Lidia. Me he acostumbrado a esto solo. Y con Roman todo tan rápido, tan de repente. ¿Por qué esperar? Poliña sirvió más té. A nuestra edad cada día es precioso. Y no escuches a esa Raisa. Los vecinos del segundo bloque dijeron que en la terminal solo hablan de ti. Incluso escribieron una denuncia colectiva contra la dirección. Cuando la vecina se fue, Lidia sintió una nueva energía. Algo dentro de ella se agitó como si una niebla de duda se estuviera disipando. Cogió el teléfono y llamó a Román. No respondí.
Qué extraño, respondía siempre. Lo intentó todo el día sin éxito. A la mañana siguiente se vistió con determinación y se dirigió a la terminal. Si tuviera que luchar por su reputación, lo haría. La cantina estaba vacía. Solo 2 clientes rechazaron la comida a medias. Nina Georgievna y Tamara limpiaban las mesas con expresión sombría. Lidia. Nina la reconoció. ¿Regresó? No, negó con la cabeza. Solo quería saber cómo van las cosas. Mal, suspiró el cocinero. No viene casi nadie. Cuando se enteraron de que lo habían despedido, dejaron de venir. Petrovich lo contó a todos los camioneros y la cosa fue creciendo. Hoy ni siquiera cerraron la caja. Tamara señaló el edificio de administración. A Raísa Stepanovna la llamaron temprano. Dicen que llegó una auditoría de la central. En ese momento, la puerta se abrió. Entraron 2 hombres serios y trajeados, acompañados por Raísa, de ojos rojos. «Es ella», sollozó el exjefe, señalando a Lidia. Por ella, todo. La más alta, de postura erguida y mirada atenta, se dirigió a ella, Beresniova Lidia Ivanovna. Permítanme presentarme. Sergei Vitalievich, subdirector de Recursos Humanos de Autotrans. Necesitamos hablar. En la sofocante oficina de Raísa, Sergei habló con voz seca y profesional. Después del incidente, recibimos una queja colectiva de los clientes. Hicimos una auditoría financiera y de inventario. Dejó una carpeta sobre la mesa. Malversaciones sistemáticas, precios inflados, facturas falsas. Y todo esto mucho antes de que usted llegara. Raísa, acurrucada en un rincón, bajó la cabeza. No soy una ladrona, dijo Lidia, con firmeza. Nunca fui. Lo sabemos, coincidió Sergei. De hecho, según los testimonios, usted es la única razón por la que esta cantina dejó de tener pérdidas en los últimos meses. Se volvió hacia Raísa. Estás despedido. Puedes escribir tu renuncia ahora o enviaremos el asunto a la policía. El ex jefe asintió en silencio y tomó un bolígrafo. Ahora, Lidia Ivanovna. Nos gustaría ofrecerle hacerse cargo de la cantina temporalmente, hasta que encontremos un reemplazo permanente. Lidia lo miró perdida. No tengo experiencia en gestión. Pero tiene experiencia en preparar comida que a la gente le encanta, sonrió. Y esto, créanme, es lo más importante. Cuando salí de la habitación, no sabía qué sentir. Se había hecho justicia. Le habían ofrecido un buen puesto, pero su corazón todavía estaba apesadumbrado. Sacó el teléfono y volvió a llamar a Roman. Sonó. Hasta que finalmente su voz sonó cansada, distante. Roma, soy yo, dijo rápidamente. Han pasado tantas cosas que no lo creerás. Yo lo creo, suspiró. Petrovich ya me lo ha contado todo. Felicitaciones por el puesto. No había alegría en su voz. Roma, ¿qué pasó? Se detuvo en medio de la plaza. Nada, Lida hizo una pausa. Me acabo de dar cuenta de que estoy apurando las cosas. Tienes razón. Necesitamos tiempo. Para conocernos mejor. Sintió que le dolía el pecho. Sus palabras sonaron como una despedida. Roma, espera. Empezó, pero él la interrumpió. Está bien, Lida. Estoy feliz por ti. De verdad. Nos vemos por ahí. Apagado. Y ella se quedó allí con el teléfono apagado en la oreja. De repente la Victoria se sintió vacía. Su primer día como jefa interina comenzó antes del amanecer. Encendió las luces, miró alrededor de la cocina, su cocina, con otros ojos. Ahora era su dominio, su responsabilidad. En la reunión que Sergei había programado 2 días después del despido de Raísa, discutieron el futuro de la cantina. Tenemos motivos para emprender acciones legales, dijo el director, tamborileando con los dedos en la carpeta. La malversación es enorme y los clientes exigen un castigo. ¿Y qué será de Raísa Stepanovna? Preguntó Lidia, en voz baja. En el mejor de los casos, sanción administrativa y reembolso. En el peor de los casos, se encogió de hombros, hurto calificado. Lidia permaneció en silencio,
recordando el rostro lloroso de su exjefa, su postura encorvada. Sergei Vitalievich se sorprendió, no podemos dejarla aquí. No como cocinera, por supuesto, sino como ayudante de cocina. Tiene un hijo en la escuela. No necesitamos echarlo a la calle. El director arqueó las cejas sorprendido. ¿La defiendes después de todo lo que ha hecho? No estoy defendiendo, negó con la cabeza. Simplemente creo que todos merecen una segunda oportunidad. Y ella es profesional, tiene experiencia. Al final, Sergei le entregó la orden de nombramiento y el organigrama. El lunes comienza oficialmente. Salario 45.000. Bonificación a fin de mes. Ah, y piensa en ampliar el menú. Tus platos especiales son muy elogiados. Durante 3 días no pudo hablar con Roman. Una vez en la habitación, decidió acercarse a él. Decidió ir al mercado donde trabajaba Roman. El pasillo de materiales de construcción estaba cerrado y los vecinos de los puestos dijeron que el dueño se había ido sin previo aviso. Dejó una nota debajo de la puerta pidiéndole que llamara. El teléfono sonó a última hora de la tarde, cuando Lidija ya había dejado de esperar. Perdón por haber desaparecido, la voz de Roman sonaba apagada, como si viniera de muy lejos. Tenía cosas que arreglar. ¿Qué cosas podrían ser más importantes que nosotros? Se le escapó antes de que pudiera contenerlo. ¿Más importante que nosotros? Repitió, y había un tono amargo en su voz. ¿Entonces existimos? Pensé que elegiste la carrera. Yo no elegí nada, Roma, sintió que le ardían los ojos. Todo pasó muy rápido, el despido, esta historia de las acusaciones, luego la propuesta de seguir como gerente. Ni siquiera tuve tiempo de pensar. ¿Y ahora? Preguntó después de una pausa. ¿Lo has pensado? Pensé, respondió con firmeza y solo entonces comprendió, sin ti no quiero una carrera, ni el dinero, ni siquiera la cantina. Porque tragó con dificultad porque te amo, Roma. Silencio. Lidija solo podía oír su respiración, irregular, como si las palabras le hubieran golpeado con fuerza. Ven, dijo por fin. Tengo algo que mostrarte. Román la esperaba en la esquina de las calles Fábrica y Estacao, cerca del mercado. Cuando ella bajó del autobús, él la abrazó sin decir nada, con fuerza, hundiendo el rostro en su cabello, como si quisiera memorizar ese momento. Vamos, murmuró tomando su mano. No está lejos. Estaban caminando por la ciudad de noche y Roman habló rápidamente, como si temiera que las palabras se perdieran en el aire. Hoy en día no se trata solo de desaparecer. Pensé en nosotros, en el futuro, en lo que realmente te mantiene en esa cantina. Y entendí, no necesitas solo un trabajo, sino algo propio, donde poner tu alma, hacer feliz a la gente. Se detuvo frente a un pequeño edificio de 2 pisos de estilo estalinista con columnas simples y ventanas altas. Antiguamente allí se ubicaba el famoso café teatral, punto de encuentro de la ciudad, pero el lugar llevaba años abandonado. Mira, dijo Roman, sacando un juego de llaves de su bolsillo. En el interior, el polvo bailaba bajo la luz que entraba por los huecos de las contraventanas cerradas. Mesas viejas apiladas en un rincón, marcas de pintura en el suelo, olor a madera envejecida. Pero Lidija lo sintió enseguida, aquel lugar tenía alma. Los techos altos, las ventanas en arco, el espacioso salón con alcobas perfectas para mesas íntimas. Hablé con el dueño, observó Román, atento a su reacción. Aceptó alquilarlo para una cafetería, en muy buenos términos. Los primeros 3 meses no pagamos casi nada. ¿Un café? Se detuvo en medio de la habitación, tratando de asimilarlo. Nuestro café, corrigió, abriendo una carpeta. La cocina de Lidija. Platos tradicionales rusos como los de tu abuela. Le mostró bocetos, interior auténtico, ambiente familiar. Fotos antiguas en las paredes, samovar, bordados. Vajilla de cerámica, como en el campo. Mientras hablaba, en su mente se formaban imágenes, allí, el horno para hornear pasteles, allí, el expositor de dulces, junto a la ventana, una mesa larga para grupos grandes. ¿Y la cantina?, preguntó ella. Acabo de empezar. Como desees, se encogió de hombros. Puedes hacer ambas cosas al principio. Luego elige lo que te haga más feliz. Apoyo cualquier decisión. La abrazó por los hombros.
No quiero apresurarte, Lid. No quiero forzarlo. Solo quiero estar contigo. Construyan algo juntos. La llamada de Xenia llegó un sábado por la mañana, mientras Lidija asaba una sarlotka para el té. Mamá, la voz de su hija sonaba extrañamente vacilante. ¿Puedo ir allí? Necesito hablar. Xenia llegó sola, sin su marido ni su hijo. Estaba sentada a la mesa de la cocina, jugueteando nerviosamente con una cuchara pequeña, como si no supiera por dónde empezar. Mami finalmente exhaló. No tenía derecho a decirte esas cosas. Perdóname, por favor. Lidija la abrazó en silencio. No había ira ni amargura en su corazón, solo amor y comprensión. Solo pensaba en mí, continuó Xenia en voz baja. En mi reputación, en mi carrera. ¿Y tú? Lidija le acarició el pelo. Siempre pensaste en nosotros. Eres mi hija. Es tan simple como eso. Siempre te amaré, pase lo que pase. Pasaron el día hablando. Xenia habló sobre el trabajo, sobre las dificultades con Mikhail, sobre cómo Timofey extrañaba a su abuela. Lidija, a su vez, nos habló de la promoción en el comedor, de los planes del café y, sí, de Román. ¿Has cambiado, mami? Preguntó Xenia de repente, mirándola atentamente. Parece una persona diferente. Más confianza. Incluso más joven. Y feliz. Me siento más joven, sonrió Lidija. Como si hubiera comenzado una segunda vida. Al día siguiente Xenia regresó con Mikhail y Timofey. El niño corrió a los brazos de su abuela nada más entrar. Abuela, te extrañé mucho. La apretó con fuerza. ¿Me enseñarás a hacer pelmeni como los tuyos? Papá dijo que los tuyos son los más sabrosos. Lidija miró sorprendida a su yerno. Él sonrió avergonzado. Lo siento, Lidija Ivanovna. Me equivoqué. Sus piraguas son las mejores que he probado en mi vida. Por la noche, cuando Timofey ya estaba dormido y los adultos estaban tomando té, Mikhail preguntó de repente. ¿Y si en lugar de vender el apartamento pedíamos un préstamo para abrir el café? Tengo buenos contactos en el banco. Puedo ayudar con el papeleo. Y puedo ayudar con el plan de negocios, añadió Xenia. Tengo experiencia en esto. Lidija los miraba y su corazón rebosaba de gratitud. La familia estaba unida de nuevo, y eso valía más que cualquier dinero o éxito profesional. La inauguración de la cocina de Lidija estaba prevista para el 1 de mayo. La noche anterior no pudo dormir. Revisé recetas, ajusté el menú, imaginé cada detalle. Roman llegó temprano con un ramo de margaritas, sus flores favoritas. ¿Nervioso? Preguntó besando su sien. Mortal, confesó. ¿Qué pasa si nadie aparece? Él se rió. ¿Nadie? Señaló hacia la calle. Solo mira. Era cierto, a las 10 de la mañana, cuando se abrieron las puertas, ya había una cola de al menos 50 personas. Los primeros en entrar fueron Petrovich y sus amigos, luego los compañeros de cantina, luego vecinos, conocidos y hasta desconocidos que habían oído hablar del nuevo lugar. El interior era exactamente como lo había soñado, acogedor, hogareño, con un toque de nostalgia. En las paredes, fotografías antiguas y herramientas rurales, toallas bordadas, en un rincón, un viejo armario con montones de platos y tazas como los de la abuela. Sobre las mesas, manteles de lino con bordados y flores vivas en jarrones de barro. En el centro de la habitación, una gran pechka rusa, no era real, pero lo parecía, con azulejos y una boca ancha, donde se cocinaban gachas y sopas en cacerolas de hierro fundido. La auténtica cocina rusa, elogió Petrovich, devorando los vareniki de cereza. Como en casa de mi abuela, en el pueblo. Al anochecer, cuando la multitud se calmó, Roman golpeó un vaso con una cuchara, pidiendo atención. Amigos, un minuto, dijo, y su voz temblaba levemente. Hoy no solo abrimos una cafetería. Hoy comienza una nueva vida y quiero que sea nuestra. Acercó a Lidija hacia él, delante de los silenciosos invitados. Lida, tomó sus manos. Cásate conmigo. En verdad. Para siempre. El salón estaba en silencio. Lidija miró esos ojos, los mismos que hace 35 años, junto a la hoguera de la escuela,
solo que ahora más sabios, más profundos, y vio todo lo que siempre había deseado: amor, seguridad, un hogar. Sí, respondió simplemente. Por supuesto. La sala estalló en aplausos. Alguien gritó Gorkao, otros se abrazaron con alegría. Xenia, en el mostrador, se secó las lágrimas en secreto. 8 meses después. Un día de invierno. El día amaneció soleado con un frío cortante que dejaba el aire cristalino. En la cocina de la casa de Lidija la actividad empezó desde temprano. Los clientes llegaban en continuo flujo, atraídos no solo por la deliciosa comida, sino por algo más intangible, el ambiente acogedor que solo un lugar hecho con alma podía ofrecer. En apenas unos meses, el café se convirtió en un punto de referencia mucho más allá del barrio. Los turistas de las ciudades vecinas acudían tras conocer ese pequeño rincón donde la gente comía como en su infancia en la época soviética. Lidija tuvo que ampliar su equipo, abrir un segundo salón en el piso de arriba y, recientemente, incluso lanzar un servicio de entrega a domicilio para personas mayores que tenían dificultades para salir de casa. Raisa Stepanovna, la misma mujer sospechosa que Lidija había insistido en contratar, ahora trabajaba como cocinera, preparando sopas y gachas con el mismo cuidado que antes. Al principio mantuvo la distancia, como esperando una trampa, pero poco a poco se fue soltando, rindiéndose al ritmo del lugar y hasta compartió algunos secretos familiares para el menú. Una tarde, mientras tomaban té después del trabajo, Raisa Stepanovna miró a Lidija con los ojos húmedos y dijo: Lidija Ivanovna, te estoy muy agradecida. Si no fuera por ti, ahora mismo estaría sin trabajo o algo peor. ¿Quién iba a apoyar a Antón? Todavía le queda un año como entrenador. Lidija se limitó a sonreír y sacudir la cabeza. Lo importante es que usted misma lo ha visto, Raisa Stepanovna. La boda de Lidija y Román se celebró allí mismo, en el café, entre amigos y familiares. Sin ostentación, pero con la generosidad típica de la hospitalidad rusa, mesas llenas de delicias, champán a raudales y canciones juveniles cantadas a coro. Timofey, para deleite de sus abuelos, se convirtió en una presencia constante en el lugar. Al niño le encantó aprender a dar forma a los pelmení, amasar y descubrir los secretos culinarios que se transmitían de generación en generación. Una de esas tardes, mientras preparaban galletas de jengibre para Navidad, Timofey miró con curiosidad a su abuela. «Abuela, ¿me enseñarás todos tus secretos?» «Claro, sol mío», respondió Lidija sonriendo. Y luego sacó 2 cuadernos de la estantería, uno viejo con la cubierta gastada, que una vez le había regalado Poliña Andreyevna, y otro nuevo, cuidadosamente encuadernado y con bordados en la cubierta. «Esta es una tradición en nuestra familia», explicó, entregándoselos a su nieto. «Aquí están las recetas de tu bisabuela, las recetas de mi madre y las mías. Cuando seas grande agregarás el tuyo propio». «Lo prometo», dijo Timofey solemnemente, sosteniendo los cuadernos con cuidado. «¿Puedo decorar las galletas hoy yo solo?» El abuelo Roman me enseñó a hacer bonitos diseños con glaseado. Lidija abrazó a su nieto y por encima de su hombro vio a Roman removiendo algo en la sartén. Él notó la mirada y le dedicó una sonrisa cálida, tierna, de esas que solo entienden aquellos que pertenecen a la misma sangre. De repente comprendió que todo había encajado exactamente como debía. La pérdida de su trabajo, que en ese momento parecía un desastre, en realidad le había abierto las puertas a una nueva vida, llena de propósito, de amor, de felicidad que no dependía de nada más que de lo que ella misma había construido. Afuera, la nieve caía lentamente en copos. La leña crepitaba en la chimenea y el aroma a canela y jengibre inundaba el café. Lidija miró a su alrededor, a los rostros que amaba, a las manos que trabajaban juntas, al futuro que se dibujaba en cada detalle, y sintió pura felicidad, sin sombras. Todo apenas comenzaba.